Hola, bienvenidos a La Máquina, soy Rafa Cruz y hoy os voy a explicar de una manera muy sencilla, muy fácil, muy directa, muy concreta cómo se monta una obra de teatro, cómo se puede poner en pie una idea para explicar una historia, para explicar una obra de teatro. Si te interesa este vídeo no te lo puedes perder. ¿Cómo montar una obra de teatro? ¿Cómo poner en pie una idea de un texto de teatro? Pam, pam, pam. La gran pregunta. Pues no es tan complicado. Yo siempre digo que el teatro es fácil, siempre y cuando tienes todo muy bien organizado. ¿Cómo se monta una obra de teatro? Lo más importante es la idea. ¿Qué quiero explicar? No nos olvidemos que hacemos teatro porque somos contadores de historias, queremos explicar una historia. Entonces lo primero es saber qué historia quieres explicar, si tienes ese equipo humano para explicar esa historia y el lugar donde vas a explicar esa historia, ¿vale? Estos son los puntos fundamentales para arrancar. Entonces, teniendo este concepto básico, ¿no? de qué es lo que queremos explicar, con quién lo vamos a explicar y dónde lo vamos a explicar, yo os haré un recorrido de cómo se pone en pie, cómo se concreta aquello que es una idea, que incluso empieza como un sueño artístico y se cobra en realidad, acaba montándose. Lo más importante es, una vez que tienes la idea de ese autor, vamos a hablar de lo básico, ¿no? Un texto ya escrito. Vamos a poner, por ejemplo, a García Lorca, que Federico García Lorca, un autor español, un autor maravilloso, para ubicaros cómo funciona todo el tema, todo el entramado de los derechos de autor, ¿no? Que es un tema, digamos, logístico a la hora de ejecutar una idea artística. Uno de los grandes conflictos que tenemos los que nos dedicamos a esto es que nos forman como artistas pero no como gestores. Y lamentablemente en los tiempos que corren hay que saberse gestionar para poder concretar una idea, porque esa idea que tú tienes tiene un autor, ese autor tiene unos derechos, esos compañeros con los que tú quieres trabajar tienen también unos derechos y luego tú tienes que tener un lugar donde poder exhibir, ese lugar tiene que tener una licencia, ese lugar tiene que ser un teatro que tiene su programación. Es decir, hay muchos pasos en el medio que tienen que ver más con la gestión que no con la parte creativa. Voy a intentar explicar esto de la manera más sencilla, directa y concreta, cómo unir lo artístico y la parte más de gestión, que es la parte siempre más incómoda para los que somos muy artistas, cómo podemos unir estas dos cosas para conseguir el objetivo final, que es poner en pie una idea, una obra de teatro. Estamos hablando de Federico García Lorca. Federico García Lorca casualmente es un autor que está libre de derechos, es decir, en España, según la normativa, un autor después de 70 años del día de su muerte, contado desde el 1 de enero del año siguiente, los derechos pasan a ser universales, pasan a ser libres. En el caso de Federico García Lorca, que fallece, si no me equivoco, en el 36, hace ya más de 80 años, sus derechos están libres. Este es el caso de Lorca. Hay autores que no, que los derechos no son libres. Entonces, en el caso de España, existe SGAE, la Asociación General de Autores, con la cual tú te pones en contacto para investigar la situación de ese texto en cuestión, de esa idea que tú tienes. Cada país tiene su asociación de autores. En el caso de México es SOGEM, en Argentina hay una diferente, cada país tiene su propio organismo. Luego hay managers o editoriales que también gestionan al autor. Yo el consejo que siempre doy es, cuando tú sabes qué autor quieres montar, por ejemplo, si es Tom Stoppard, que es un autor que está en vida además, es un autor inglés, tú te puedes poner en contacto con su editorial y ellos te pueden informar quién es la persona que le lleva los derechos o su manager, y si ante la duda siempre puedes recurrir a SGAE, que se contacta con diferentes asociaciones o managers de otros países y te tramita el tema de los derechos de autor, ¿no? Este es un tema siempre que muchos alumnos me preguntan, oye, ¿cómo es este tema? Pues este tema, por eso me he planteado dar esta explicación en nuestro canal de YouTube, porque son temas técnicos de gestión que siempre son incómodos, pero sencillamente saberlo. Una vez que lo sabes, tú lo tramitas y te vas dando cuenta si es factible o no es factible montar ese autor. Entonces, una vez que tienes claro que puedes montar esa obra de teatro, ya has vencido el primer escollo. Ya tienes un texto, tienes la idea obviamente y tienes el texto.
Lo siguiente que es el equipo humano, el casting que llaman, los actores. Entonces, aquí entramos en otro tema muy complejo. ¿Vamos a trabajar con medios o sin medios? Entonces, yo haré una propuesta genérica porque el teatro es muy amplio. No es lo mismo trabajar en un centro dramático, ¿verdad?, que trabajar en una sala alternativa o trabajar de manera amateur, semiprofesional, o a mí me gusta llamarle amantes del teatro, no me gusta mucho utilizar el término amateur, y saber en qué casilla te vas a mover. ¿Por qué? Porque luego también existen asociaciones de actores, existen los que ha costado mucho a los actores llegar a conseguir sus derechos, ¿no? Entonces es saber qué presupuesto te va a costar contratar a esos actores, ¿verdad? Siempre que son más actores, más costosa es la producción. Yo no voy a entrar en detalles de si vamos a trabajar en un gran centro de producción o en una sala alternativa. Cada espacio tiene sus propios convenios. Eso es cuestión de entrar, estudiarlos y saber a qué convenio tú te puedes adherir para llevar esa idea a cabo, ¿no? Entonces, una vez que tienes libre la obra de derechos o que ya puedes tramitar ese montaje, esa producción, te buscas el equipo artístico, los actores, las personas que le van a dar voz a esa historia. Normalmente muchos son los directores que se ven implicados en producción porque suelen ser los directores quienes tienen la idea de llevar a cabo esta producción. Entonces, si no tienes un director y es un equipo humano de actores, pues tienes que buscar un director. Luego el director, que es la persona que capitanea la historia, va a decidir si necesita un escenógrafo. El escenógrafo es el que construye la escenografía, que es el decorado, ¿verdad? Luego, si va a necesitar un iluminador, por ejemplo, para mi manera de ver el teatro, la iluminación es fundamental. Hay otros directores que no es fundamental, ¿verdad?, que es sencillamente un elemento más. Entonces, va a depender de la idea que tiene el director, si va a querer una gran iluminación, una persona que se dedica a iluminación. Luego está el vestuarista, el figurinista, la persona que viste a los actores. Luego, si nos ponemos a rascar, hay directores que les gusta trabajar con un ayudante de dirección, ¿verdad?, que les gusta trabajar con un regidor. El regidor es aquella persona que se encarga de todo el entramado detrás, en el backstage. Es decir, la persona que coordina todas las entradas y salidas de todos los actores en escena. El que está al quite, digamos, de todo lo que puede moverse en el medio de una función. Todo el servicio de utilería, de atrezzo, ¿no? Las bandejas que entran, los vasos, las jeringuillas, no sé, dependiendo de la función. Siempre hay detalles nimios que las controla este regidor. Entonces, todo este universo tan global y que parece tan grande, lo gestiona normalmente el director de mano del productor. Porque luego vamos al punto más álgido de todo esto, es quién paga esa cuenta. Es decir, quién paga todos esos sueldos, quién paga esa sala de ensayo. Entonces, el director puede tener una gran idea, pero si no tiene un gran productor o un gran productor con medios específicos, económicos, ¿cómo ponemos en pie todo eso? Como os recuerdo, yo os estoy dando un paneo muy general, ¿verdad?, muy general para explicaros a todos aquellos que os queréis iniciar en el mundo de la puesta en escena, de poner una obra en pie, ya seáis compañías de teatro o ya seáis jóvenes directores o escritores, cómo es todo el entramado de una manera global. De todas maneras, yo me estoy planteando hacer otro programa en donde explicaré cómo yo, Rafa Cruz, que me he podido montar una sala propia de teatro junto con mi socia Gretel, y cómo yo me he gestionado para hacer mis propias historias de teatro. Yo eso os lo explicaré. Pero ahora yo estoy intentando hacerlo de manera muy genérica de cómo funciona el sistema de la manera más oficial, tanto a gran escala como a pequeña escala, para que los que os queréis dedicar a esto tengáis un visionado generalizado de cómo es el sector, de cómo funciona nuestro entramado. Como decía,
El director siempre va de la mano del productor, porque el productor es el que le da, materializa los sueños, el que decide esto se puede hacer o esto no se puede hacer. El gran productor es el que le dice siempre al director, dime qué quieres. Y el director le contesta, quiero un elefante rosa que va volando por el espacio. Y el productor dice, hombre, no sé si tengamos los medios para hacer volar un elefante rosa, pero tengo un gran iluminador y un gran escenógrafo que nos pueden dar la sensación de que va a volar un elefante rosa. Quiero decir, la idea es cómo materializar los sueños, es lo más complicado. Entonces, ya tenemos la obra de teatro y tenemos el equipo. Como digo, ese equipo va a depender de lo que el director establezca, ¿no? en la función, de sus requerimientos técnicos. ¿Qué pasa aquí? El director organiza un plan de ensayo. El plan de ensayo estándar, oficial, de un centro dramático, incluso de una sala alternativa, suele girar alrededor de 2 meses, con un promedio de 5 horas diarias de trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué hace este equipo? Se marca 2 meses, es decir, yo quiero estrenar en junio, pues en junio, mayo, abril, a principios de abril, esa producción ya se está poniendo en pie. ¿Qué es poner en pie? Citas a ese equipo, que ya previamente has hecho el casting, tienes al director, tienes al productor, tienes a los 5 actores, tienes el presupuesto para hacer eso, los citas y durante 2 meses estáis trabajando y poniendo en pie estas ideas. Normalmente el equipo arranca de lo básico. Lo básico, ¿quiénes son? El director y los actores. Aparte, el director se va reuniendo con su escenógrafo, con el equipo de vestuario, con el equipo de iluminación, con el equipo de regiduría, si lo hay, y van complotando, van organizando cómo ellos luego se van a adherir al proceso artístico. El proceso artístico es cuando comienza el proceso de lectura del texto. Ese texto, llamémosle Lorca o Tom Stoppard, los actores se les reparte y se lee y se empieza a pautar. Un proceso que dura alrededor de 2 meses. Obviamente el teatro que yo personalmente practico no se hace en 2 meses, se hace en mucho más tiempo, es un proceso mucho más de laboratorio, mucho más de investigación, pero esto, como os lo he dicho, lo voy a dedicar en otro programa porque yo me he montado mi propio lugar para poder trabajar de una manera más libre. Vuelvo y repito, yo estoy dando la explicación más estándar para que os ubiquéis en cómo se gestiona una producción. Después de estos 2 meses de ensayos, ¿verdad?, llega el día del estreno. El día del estreno, antes de llegar al estreno, perdona que me lo he saltado, el equipo técnico, por llamarlo de una manera, que son el escenógrafo, el iluminador, el vestuarista, la regiduría, como alrededor de 20 días antes del estreno ya empiezan a estar metidos en el proceso artístico. Y de hecho el proceso artístico, los actores pasan de ser los protagonistas a ser secundarios. ¿Por qué? Porque el director empieza a estar más pendiente de la escenografía, de la iluminación, del vestuario, porque tiene que unir el trabajo, llamémosle técnico, que es igualmente artístico, con el trabajo del actor, de los actores, que se ha hecho de manera mucho más íntima. Entonces el actor ya tiene que llegar, después de 1 mes y medio de ensayo, el texto perfectamente aprendido, obviamente, los movimientos muy claros y el concepto de la obra ya puesta en pie, que es un término que usamos mucho en teatro cuando ya la obra está puesta en pie, ¿no? Entonces ahí entra todo el equipo. Suelen ser ensayos caóticos porque es unir a mucha gente de diferentes sectores, ¿no?, que trabajan en diferentes ámbitos dentro de una misma historia, pero es lo bonito del trabajo, del teatro, el trabajo en equipo. De hecho, nuestro proyecto se llama La Máquina, justamente porque nos gusta mucho todo el término de la maquinaria, ¿verdad?, del trabajo en equipo que conlleva hacer el teatro. Por eso nos gusta hacer teatro en La Máquina, porque somos una unión de diferentes elementos que hacen que se mueva una gran maquinaria. Esto es el teatro. Entonces, como estamos viendo, el proceso de poner en pie la obra es de 2 meses, pero el proceso de
crear toda la producción puede ser hasta de 1 año o más. ¿Por qué? Tengo la idea, el texto. Tengo que investigar si ese texto está libre de derechos o no. Después tengo que montar todo el equipo artístico y técnico de la producción. Lo monto. Y luego necesito buscar financiación para ese proyecto. En España normalmente se funciona mucho con las subvenciones, ¿vale? Otros países, como los Estados Unidos, se busca financiación privada. Existen otros medios de crear una producción. Yo, como nuestro proyecto está centrado en España, partimos de cómo funciona aquí. Y luego existen subvenciones públicas, ¿no? Que las dan los ayuntamientos, las diputaciones, los gobiernos autonómicos e incluso el gobierno central a través del INAEM. Esto es un proceso muy engorroso, cero artístico, porque es un proceso de papeleo, de puntuaciones, de ideas, de coordinación artística. Y luego están centros dramáticos, el Teatro Español, salas alternativas que tienen ayudas y a su vez ellos son productores también. Entonces, ¿qué pasa cuando tienes esta idea? Surge la pregunta más compleja: ¿dónde la voy a hacer? ¿Por qué? Porque la idea es muy buena, incluso tengo alguna ayuda, algún sponsor, pero no tengo dónde hacerla, porque necesito un teatro, necesito una sala, necesito un espacio de exhibición. Entonces, como podéis ver, todo el romanticismo que tiene el teatro queda diluido ante toda esta complejidad, ¿no?, del entramado. ¿Qué pasa? Nosotros siempre invitamos a que hay que ir para adelante y que hay que hacer y que hay que intentar llevar a cabo ese sueño, ese deseo, ese querer explicar esa historia. No te puedes quedar en la complejidad que tiene el entramado. Uno de mis conflictos como estudiante que he sido de arte dramático y todos los cursos que he hecho de teatro es que nadie te explica, te ayuda a ser gestor. Vivimos en un mundo que todo es una gestión. El mundo contemporáneo, siglo XXI, Europa y América Latina también, todo es una gestión. Es decir, no solo vale la idea, sino cómo puedo llevar esa idea. Por eso me he propuesto hacer este programa en nuestro canal de YouTube, porque hablo con mucha gente que tiene muchas ganas de explicar historias y no encuentran la manera de cómo explicarla. Vuelvo y repito, esta es la manera fácil, directa y general y global de cómo se monta un espectáculo, ¿vale? Os he hablado de los derechos de autor, que es un tema muy complejo, que hay gente que se pierde aquí y a partir de ahí desecha la idea. Luego os he hablado un poco de cómo es un equipo artístico y técnico de una producción de teatro al uso, y luego la gestión de dónde hacer esta obra. Entonces, esto que tiene que estar al principio lo he dejado al final por una sencilla razón. Como empezó el programa os empecé diciendo que lo más importante es una idea, es aquello que quiero explicar. Y aquí voy a hablar de la diana otra vez. Si tú sabes cuál es tu diana, si tú sabes la historia que quieres explicar, entonces aquí entra una misión muy importante. En la ciudad de España que estés, o del mundo, tú tienes que ver qué lugares, qué infraestructura de espacios de exhibición hay en ese lugar, ya que tú no tienes un espacio propio, para explicar esa historia que tú tienes. Entonces tú investigas, vale, en mi ciudad hay 2 centros dramáticos que producen a gran escala, 7 salas alternativas y 4 espacios que van por libre, que crean eventos. Bien, yo pienso, ¿a dónde va mi diana? ¿A dónde quiero yo explicar esta historia? ¿Dónde creo yo que esta historia que quiero explicar puede interesar? Vale, una sala alternativa que se llama Trucu. Pongo un ejemplo muy general, Trucu. Quiero presentar mi proyecto a Trucu. ¿Por qué? Porque yo he investigado que Trucu explica un tipo de historias que tienen que ver con la historia que yo quiero explicar. Lo que no puede ser es que tú vayas a Trucu, ¿verdad?, con una historia que a Trucu no le interesa.
porque nos pensamos que mi historia es buenísima, sí, es buenísima, pero Trucu tiene un canal de investigación, tiene un canal de programación. No es lo mismo el stand-up comedy, por ejemplo, que una sala que se dedica a la dramaturgia contemporánea o una sala que se dedica a hacer teatro clásico. Es decir, yo no voy a ir a una sala de teatro clásico si quiero montar un autor contemporáneo que tiene en estos momentos 27 años. La sala clásica me dirá, no, es que yo estoy más pendiente de Lorca para atrás. Lorca, Lope de Vega... Bueno, en Madrid existe el clásico. El teatro clásico se dedica, como su nombre lo dice, a montar clásicos. Entonces, esta es la primera información que tenemos que tener claro. Lo he dejado para el final. ¿Por qué? Porque el final siempre tiene que ver con el principio. Y es, ¿qué quieres explicar? Entonces, eso que quieres explicar tiene que tener un lugar, la diana, donde ser explicado, ¿verdad? Entonces, ¿dónde se va a concretar tu idea? En el lugar, ¿verdad? Donde vas a explicar la historia. Por lo tanto, lo que es lo último, que es donde vas a estrenar, pasa a ser lo primero. ¿Y qué es lo primero? ¿Qué quiero explicar? ¿A quién se lo quiero explicar y con quién lo quiero explicar? Ese es todo el proceso. Entonces, yo arranqué con el autor, el texto. ¿Por qué? Porque el texto es lo primero que tú necesitas para confabular a todo el equipo. Luego confabulas el equipo con tu productor y como ya tienes ese espacio en donde vas a llevar esa idea, esa diana, en ese espacio que te ha acogido y seguramente o posiblemente te ofrece ayudas para gestionar tu proyecto, tú ya vas a tener todo el canal direccionado para exhibir tu proyecto. Vuelvo y repito, este programa lo he dedicado, es muy complejo, porque cada país tiene su normativa, cada comunidad autónoma, en el caso de España, tiene sus características, cada ciudad, cada pueblo tiene sus infraestructuras, sus espacios de exhibición totalmente diferentes. Yo he intentado hablar de la manera más general posible, para daros conceptos que igual no sabíais, como el tema de los derechos de autor, el tema de dónde exhibirlo, que creo que son importantes que sepáis. Luego yo voy a dedicar otro programa muy personal de mi propia historia, de nuestra propia historia de la máquina, porque todo esto que os he explicado hoy, que parece tan complejo, me ha llevado a mí y a Gretel, que es mi compañera de viaje en esta historia, nos ha llevado a nosotros elaborarnos nuestro propio plan, nuestro propio lugar donde explicar historias, ¿verdad? También os hablaré de propuestas que nosotros hacemos con respecto a todo el tema de los derechos de autor, que es un tema muy complejo. Es un tema muy complejo porque yo me he visto en la situación de querer montar un espectáculo donde o son muy costosos los derechos de autor, o son inaccesibles, o no recibes un trato muy cordial, o donde sencillamente esos derechos de autor los tiene bloqueado un gran centro dramático y no permite que nadie más los pueda hacer. Para eso nosotros también tenemos una alternativa. Nosotros nos hemos encontrado en el problema de tenemos un proyecto que consideramos maravilloso, fantástico, y hemos tenido el problema que no sabemos dónde hacerlo, no tenemos aquella diana. Entonces, ¿qué decidimos? Vamos a montar un espacio. Dedicaré más programas, de verdad, a explicaros detalladamente, a daros herramientas de cómo poder conseguir el objetivo. Os vamos a ayudar también a la parte de la gestión, porque es muy triste como tanto talento que yo he visto a mi alrededor se desvanece por la gestión. Hay mucha política en el medio, hay mucho papeleo, pero el problema que tenemos los artistas es que pensamos que somos artistas y no gestores. Y nos toca gestionar porque si no, todos nuestros sueños no pueden conseguir llegar al puerto, llegar a esa diana, llegar a ese lugar. Son pocos los privilegiados que tienen grandes ideas y grandes productores detrás que les facilitan el camino. Y seguro estoy, porque no conozco la vida de todos los creadores, ni mucho menos, pero seguro estoy que a más de uno le ha costado mucho también poder gestionar en momentos determinados su proyecto. ¿Cuál es nuestro interés desde la máquina? Como decimos siempre, danza y teatro para todos. El teatro es fácil. Y para ello no vamos a quedarnos tranquilos hasta no daros todas las herramientas posibles
porque siempre pensamos que lo que más debería haber en una ciudad son parques y centros culturales. Espero que os haya gustado mucho este programa. No te olvides apuntarte a nuestro canal porque te iremos informando de todas las cosas, todas las novedades de nuestro teatro y del universo maravilloso que es el teatro. Gracias y te veo la próxima.